Nos han enseñado que el éxito y la felicidad tiene que ser el que gana más dinero, el que trabaja en el canal de Panamá o hace rascacielos, y a lo mejor la felicidad está lejos de ahí, está mucho más cerca de nosotros, está en venir aquí con mi padre a hacer vino, está con volver a reencontrarte con un poco lo que tú eres y en ser feliz, que tampoco tiene por qué ser tan difícil. Tanto en las escuelas como en las universidades se educa, y en las casas, a los niños y adultos, digamos, de una forma dinero, hay que ganar dinero, tienes que tener un buen empleo, ganar todavía más, en esos conceptos. Y entonces debemos ser conscientes de que ese chip, si se me permite, hay que cambiarlo. Entonces, el cambio vendrá por nosotros. Y yo no creo que sea difícil, y tardará, pero hay que hacerlo. Muchas personas, cuando hago conferencias sobre esto, me dicen, claro, es que el modelo todavía no está maduro. No, participa tú para que lo esté. En vez de ir a buscar algo que ya está hecho, donde solamente hay que rellenar algunas casillas, ve en tu alrededor qué puedes hacer. Si eres empresario, cógete la matriz del bien común e intenta ver si la puedes aplicar. Si estás en tu casa, intenta hablar con tus hijos, con tus vecinos, con tus familiares, de la forma de vivir, si no hay que cambiarla, si no hay que, ciertas cosas para adaptarnos a la búsqueda de ese bienestar que yo creo que es lo que estamos buscando. Entonces... Bueno, chavales, vamos a hacer hoy dos grupos, como siempre, mixtos. Se trata de una técnica que se llama poda verde y que podéis entender fácilmente. Donde ubiquéis dos racimos juntos, hay que quitar uno porque lo que nos interesa ahora es que madure uno de los racimos bien, todo el proceso de fotosíntesis actuará sobre él y madurará mejor que si hubiéramos dejado los dos racimos. ¿Lo tenéis claro? Sí. Pues con cuidado y a trabajar. Las asignaturas se denominan Educación Medioambiental en tercero de ESO y Microviña en cuarto de ESO. Valores. Aparte de que estás al aire libre, aparte de que genera compañerismo porque unos ayudan a otros, el que tiene más experiencia, sea por familia o por lo que sea de estos trabajos, pues ves que comentan con el resto de compañeros y les ayudan, pues sobre todo atender a temas transversales, a respetar la tierra, a tener valores que se están perdiendo. Me refiero a muchas cosas que son quizá más sensaciones que materias de libro, ¿no? Pero que estas dos asignaturas sí que generan pues una manera más tranquila de entender los estudios y con ello la vida. La he elegido porque es una asignatura diferente, donde no es todo escribir, leer y estudiar, porque sales, te distraes y, no sé, te pasa más rápido el día. Esta asignatura la elegí más que nada porque veía una asignatura diferente, interesante, porque no pasamos la hora sentados, aprendemos cosas sobre cómo cuidar las plantas y la tierra de nuestro entorno. No hay el término de trato económico en ningún sentido. Como te he explicado, fue una oferta de una bodega particular, el Celler de la Montaña. Ellos nos ofrecen ayuda técnica. Ellos plantaron inicialmente las cepas y a partir de ahí, pues el vino que se saca, nosotros no tenemos ningún rendimiento económico, pero sí tenemos todos los otros rendimientos que te he estado comentando con anterioridad. Plantamos viñedos en institutos o nos acercamos a que la gente entienda por qué hacemos el vino de esta manera y sin quererlo nos aproximamos a parámetros de consumo de proximidad, a valoración y conocimiento de nuestras variedades, no porque sean nuestras, porque es que si las dejamos perder como hasta ahora hemos conseguido que se haga, con ello perdemos
biodiversidad, tesoros absolutos. Aunque haya una variedad concreta de uva o de aceituna que exista en otro lugar, nunca será como la que se habituó a vivir 80 años en estas tierras de la montaña, alrededor de los pueblos que hay entre Muro, Centeno y Alcoy, ¿no? Y eso es, creo que, cultura, conocimiento, ¿no? Y, no sé, creo que es fundamental. Lo que en Muro de Alcoy se ha puesto en marcha tiene que ver también con el ideario de la economía del bien común, que promueve desde 2010 Christian Felber, un profesor de economía austriaco. La idea de la economía del bien común es un modelo económico alternativo tanto al capitalismo como a la economía planificada, que se basa en los mismos valores que ya compartimos hoy en las constituciones por un lado y en los corazones por otro. Hoy en día en la economía de mercado estos valores no se recompensan, no se incentivan, más bien al contrario, si se comporta conforme con los valores constitucionales, solidaridad, justicia, democracia, dignidad, esto conlleva más bien desventajas competitivas. Y este es un orden económico absurdo que proponemos invertir, recompensando comportamientos que están en concordancia con los valores de la Constitución y los valores relacionales. La respuesta ha sido inmediata. Las redes sociales han impulsado el discurso de Christian Felber por todos los rincones del planeta. Ha diseñado una matriz del bien común. Las empresas con los mejores resultados de su balance del bien común, quiere decir que las que más ecológica, más democrática, más cooperativas y más respetando la dignidad de los seres humanos en su entorno se comportan, pues mayores ventajas legales obtendrán. Por ejemplo, pagarán un menor impuesto de plusvalía. O sea, las empresas más éticas no pagarán ningún impuesto de plusvalía, mientras que cuanto peor el balance del bien común, pagarán un 20, un 40, un 60, un 80% de impuesto de plusvalía. Otra medida, pagarán menores aranceles, tarifas aduaneras. Los productos procedentes de comercio justo pues entrarán en el mercado europeo libremente, o sea, con un arancel cero. Pero los productos que provienen de trabajo infantil, de explotación medioambiental, pues les subiríamos una tarifa aduanera para que al fin y al cabo los productos para el consumidor sean más caros que los productos éticos. En España ya hay 25 áreas que aceptan el reto de reflexionar y cambiar las reglas del juego económico. Una de ellas es la de Muro de Alcoy. Allí cerca, en Benimarfull, una pequeña empresa llamada Brildor sobrevive a la crisis mientras intenta aplicar la filosofía del bien común. No hay que estar todos los años creciendo un 10 o un 20%. En la vida las cosas no crecen a ese ritmo. Precisamente en estos momentos nos encontramos con el problema de que este país ha querido crecer demasiado en muy poco tiempo y ahora está tomándose una mala digestión por ese crecimiento tan rápido. Una cosa que es importante es el grado de satisfacción que tiene la gente que trabaja para ti en el puesto de trabajo. Pienso que eso es algo que forma parte del principio básico de la economía del bien común. Si en la empresa que estamos ejerciendo la economía en el escalón más básico no conseguimos ese objetivo, difícilmente vamos a conseguir que nuestra economía genere ese bien común. Entonces hay que intentar generar un ambiente laboral más allá de lo que obligue la legislación, que produzca una satisfacción. Es un camino que, como muchos otros, uno pone la voluntad y las ganas de conseguir unos objetivos. En mi caso es que quiero conseguir que la empresa sea un proyecto con proyección de futuro. Inevitablemente esto tiene que ser la gerencia la que esté convencida de ello, porque es la que al final va a decidir qué rumbo toma la empresa. Entonces la esperanza es que
aunque no lo cumplamos ahora, yo he oído en qué consiste la teoría, creo firmemente en ella y estoy dispuesto a adaptar mi negocio con todas las consecuencias a este proyecto. Otra economía no solamente es posible, otro modelo económico es necesario. Y me explico. Yo creo que una de las cosas que la crisis está demostrando es que este modelo económico tiene unos genes que nos llevan inevitablemente a las crisis. Y me explico. Los genes principales es crecimiento, lucro, dinero por el dinero. Y el otro gen es la competitividad. La empresa que no crece, que no tiene beneficios, no se la considera. Sin embargo, la empresa que tiene beneficios tiene éxito y en principio, por defecto, pensamos que todos los que trabajan en esa empresa son personas felices, porque crece y hace beneficios. Pero el beneficio de una empresa traduce si esa empresa utiliza, por ejemplo, mano de obra infantil explotada en Asia. El beneficio de una empresa traduce si, por ejemplo, para un mismo puesto de trabajo, una mujer y un hombre tienen la misma remuneración, etcétera, etcétera. No, solamente traduce dinero. Luego eso no puede estar relacionado con el bienestar.